Hola, buen día para todos. Mi nombre es Jessica Rubio, soy asesora de ARL Sura. En esta oportunidad vamos a realizar una pequeña sensibilización sobre enfermedades de interés en salud pública. Antes de entrar en materia con estas enfermedades, quiero recordarles el concepto de la definición de riesgo biológico. Recordemos que el riesgo biológico es la exposición a ciertos microorganismos que cuando ingresan a nuestro cuerpo pues pueden generar diferentes enfermedades. Cuando hablamos de riesgo biológico, estamos hablando de microorganismos como bacterias, virus, hongos, riquecias y demás. Así que vamos a prestarle mucha atención porque estas patologías que vamos a mencionar a continuación muy posiblemente o muy comúnmente se han presentado en alguna época de nuestras vidas. Entonces vamos a conocer cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Empecemos hablando de la diarrea o enfermedad diarreica. Esta enfermedad está causada por un virus y se conoce por qué, porque se presenta una evacuación de materia fecal o de heces de una manera acuosa, o sea, de una manera líquida y no es como generalmente se realizan esas deposiciones. Además, presenta dolor abdominal, un dolor que es muy fuerte y la persona tiende como a deshidratarse. También puede ser producida por la intoxicación con alimentos y también se conoce la diarrea del viajero, aquella que se ocasiona ¿por qué? Por la ingesta de algunos alimentos que están contaminados con bacterias o parásitos. ¿Qué sintomatología presentan? Como les decía inicialmente, las heces acuosas, el dolor abdominal que es intenso, a veces es intolerable. Las personas también llegan a presentar altas temperaturas, náusea, vómito, debilidad y también en ocasiones puede haber pérdida del apetito. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir la diarrea? Vamos a prestar atención a estas tres recomendaciones que son fundamentales. La primera de ellas es lavarse las manos cuidadosamente. El lavado de manos no es solamente meter la mano al grifo, echarnos agua y ya. No, hay que aplicar una solución desinfectante, que en este caso es el jabón. La aplicamos y la esparcimos por todas nuestras manos, incluso por las uñas, y luego sí enjuagamos nuevamente con abundante agua. Esta agua debe ser limpia, ¿cierto? Para que genere la limpieza y desinfección que realmente queremos. Entonces, siempre hay que lavarnos las manos después de salir del baño, antes de comer o antes de manipular ciertos alimentos. Si tenemos contacto con dinero muy frecuentemente, también es fundamental que mantengamos nuestras manos limpias. Lavar muy bien las frutas y las verduras con agua y con jabón antes de consumirlas o antes de prepararlas. Y también es importante que los alimentos que vamos a conservar o vamos a refrigerar estén muy bien tapados, tratarlos de mantenerlos a temperatura ambiente, no dejarlos por fuera y mal tapados. ¿Por qué? Porque puede favorecer a que ciertos insectos o que el polvo se multiplique con rapidez, especialmente pues en nuestro clima que es caluroso. Bueno, acá tenemos otra patología que también es de interés en salud pública. Es lo que llamamos neumonía. La neumonía es una infección respiratoria que afecta principalmente nuestros pulmones. Resulta que nuestros pulmones tienen unos pequeños sacos que se llaman alvéolos. Esos alvéolos, cuando nosotros respiramos y estamos sanos, se llenan de aire principalmente, ¿cierto? Pero cuando una persona tiene neumonía, hace que esos alvéolos se llenen de secreción o de pus o de un líquido que hace que la respiración sea dolorosa y sea un poco más lenta de lo normal, lo que hace que no se absorba la cantidad de oxígeno suficiente, aquella cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. En la imagen tenemos la figurita de los alvéolos normales, que es la superior, y en la inferior vemos cómo se vuelven nuestros alvéolos cuando tienen líquido, cuando tienen pus o cualquier otra secreción. ¿Qué debemos hacer para prevenir la neumonía o para prevenir que otras personas pues también se contagien de esa enfermedad? Como les decía en la patología anterior, hay que lavarse muy bien las manos. Nuestra higiene de manos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades. Entonces siempre debo mantener mis manos limpias, lavarlas y desinfectarlas con agua y con jabón. Debo evitar el tabaquismo, nada de cigarrillo, nada de fumar, porque eso también afecta a mi sistema respiratorio. Si tengo sintomatología gripal y tengo la sospecha de que puede ser neumonía o cualquier otra patología respiratoria, debo utilizar protección, en este caso el tapabocas convencional, o si ya tengo una neumonía como tal diagnosticada, pues debo utilizar
la mascarilla N95 que me brinda mayor protección y también voy a generarle protección y seguridad a las personas que están en mi entorno. Es importante que siempre que vayamos a estornudar o a toser nos cubramos completamente la nariz y la boca con el fin de evitar que esas partículas, esta saliva que expulsamos cuando tosemos o estornudamos, la respiren o la inspiren otras personas que estén a nuestro alrededor y se contagien de la enfermedad. Otro tipo de enfermedad transmisible tenemos el COVID, que es la que comúnmente conocemos. Recordemos nuestra época de pandemia, que se generó esta patología y pues hubo alarmas, hubo también confinamiento. Entonces es importante que tengamos en cuenta ciertas recomendaciones. El coronavirus, como ustedes lo saben, es una infección que se produce por un virus. ¿Cuándo se contrae la enfermedad? Cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Entonces, si estornudamos de frente de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares y tenemos el COVID, pues fácilmente los podemos contagiar. Este nuevo coronavirus genera una IRA, una infección respiratoria aguda. Generalmente se conoce como gripa, puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. Y también produce en la persona fiebre, tos, congestión nasal, malestar general, dolor de cabeza, debilidad, dolor en el cuerpo, entre otras sintomatologías. Y en casos ya severos o graves, la persona empieza a presentar dificultad para respirar. ¿Cómo podemos prevenir el COVID? Siempre el lavado de manos. Las manos deben estar limpias. ¿Por qué? Porque es que con nuestras manos nos tocamos nuestros ojos, nariz y boca y esos son órganos mucosos. Allí podemos absorber esos microorganismos y hacer que nuestro cuerpo reciba este virus. Hay que lavarnos las manos frecuentemente con agua y con jabón, evitar el contacto cercano con personas enfermas o con personas que tengan sintomatología respiratoria. Siempre que vayamos a toser o estornudar hay que cubrirnos con la parte interna del codo. Si tenemos sintomatologías de resfriado, es mejor quedarnos en casa, utilizar el tapabocas, el lavado de manos y todas las medidas de higiene con el fin de evitar la propagación. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que tocamos frecuentemente. Entonces, si estoy en mi área de trabajo o en mi casa y estoy estornudando mucho, procurar mantener las mesas, las superficies o los objetos cercanos a donde yo me encuentro limpios y desinfectados porque cualquier otra persona puede llegar, tocar y llevarse esos microorganismos en sus manos. Y también es importante que tengamos bien ventilada nuestra casa, nuestra residencia. Otra patología respiratoria u otra enfermedad que es transmisible y es de interés en salud pública es la tuberculosis. La tuberculosis se ocasiona por un bacilo que se llama el bacilo de Koch. Se transmite de persona a persona a través del contacto directo, es decir, cuando tosemos o estornudamos, esas pequeñas goticas o aerosoles quedan ahí acumulados o suspendidos en el aire, pueden durar hasta 3 horas en ambientes cerrados no ventilados y allí es donde nosotros cuando inhalamos absorbemos esas partículas y adquirimos la enfermedad. Recordemos, se generan las partículas en el aire, son pequeñas goticas o aerosoles que se generan, ¿por qué? Porque la persona que tiene la TBC estornuda, tose o habla. ¿Cuáles son las sintomatologías de la tuberculosis? Tos por más de 15 días, a veces la tos es seca, a veces es tos con expectoración o tos con flema. Hay pérdida de peso y falta de apetito. Hay dolor en la espalda, un dolor muy fuerte. La persona se siente débil, se siente cansada constantemente y presenta fiebre y sudoración, especialmente en horario nocturno. Bueno, aquí tenemos como un esquema de qué es la TBC, como un resumen de qué es la tuberculosis. Les decía que es una enfermedad infecciosa que suele afectar los pulmones, se puede tratar y por lo tanto pues no va a ocasionar la muerte si se genera un tratamiento oportuno, ¿cierto? ¿Qué la causa? Una bacteria. ¿Cómo se llama? Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch. ¿Qué sintomatología presentan las personas que tienen tuberculosis? Tos. El esputo es esa secreción que sale cuando nosotros tosemos. A veces puede venir con sangre o solamente la flema. Hay dolor en el pecho, la persona se siente muy débil, hay una pérdida de peso que no se justifica o es inmediata, llamémoslo así. También hay fiebre y hay sudoración.
¿Cómo se transmite? Como les decía, de un individuo a otro, cuando tosemos, estornudamos o hablamos delante de una persona y no tenemos la protección en nariz y boca, lo que hace que la persona absorba esas partículas, las inhale a través de la respiración, entren a su organismo y allí se incube la enfermedad. Hay un tratamiento, como les decía, por eso generalmente no ocasiona la muerte. Se puede tratar con antibiótico más o menos durante 6 meses y es importante que todas las personas que son inmunosuprimidas o que sufren de VIH o padecen VIH conozcan la importancia del cuidado cuando están cerca de personas que tienen tuberculosis. Ellos, como son inmunosuprimidos, deben tener mayor protección y mayor precaución en estos casos. ¿Qué recomendaciones se dan en casa cuando sabemos que tenemos un familiar o un amigo que tiene tuberculosis? Es importante que haya ventilación e iluminación natural. Es decir, no nos vamos a encerrar, a tener todas las ventanas de la casa cerradas, todas las puertas de la casa cerradas, no, porque necesitamos que el aire circule normalmente y pueda airearse o ventilarse el entorno donde estamos viviendo, donde estamos compartiendo. Es fundamental que también utilicemos protección respiratoria. Aquí en la imagen vemos que el paciente, la persona que tiene TBC, utiliza una mascarilla normal, ¿cierto? Un tapabocas convencional. Mientras que la persona que lo está visitando está utilizando una mascarilla N95, una mascarilla que le brinda mayor protección para las partículas o los aerosoles que se pueden suspender ahí en el ambiente. Entonces, es importante que si tenemos una persona enferma en casa, que ya sabemos que tiene PDC, todos utilicemos protección respiratoria y mantengamos la habitación ventilada y bien limpio todos los utensilios que se asignan para la persona o para el paciente en cuestión. Todas estas enfermedades, que son muy comunes y a veces no les prestamos como mucha atención, las podemos prevenir muy fácilmente. ¿Cómo? Con el lavado de manos. Las manos limpias salvan vida. Ustedes saben que nuestras manos nos sirven para tocar, para sentir, incluso hasta para hablar, para expresarnos. Entonces, con las manos tocamos cualquier cantidad de superficies, pero no somos conscientes de que esas superficies han estado en contacto o exposición con ¿qué? Con gotas de sudor, de saliva, cualquier cantidad de secreciones, en fin, esas manos tocan lo que ha tocado todo el mundo. Por eso es importante que nosotros tengamos una higiene de manos y una higiene de manos correcta. Cuando hablamos de lavado de manos, hablamos de un proceso mecánico y químico. Químico, ¿por qué? Porque aplicamos una sustancia, que en este caso es el jabón o la solución desinfectante, que sirve para ¿qué? Para eliminar todos los microorganismos que pueden haber en nuestras manos. ¿Y por qué mecánico? Porque debemos realizar ciertos movimientos en cada uno de nuestros deditos o en las palmas con el fin de hacer una limpieza correcta. Aquí tenemos en la imagen cuáles son los pasos para el lavado de manos. Primero, pues introducimos las manitos en el agua, en el chorro, en el grifo. Luego aplicamos el jabón y lo frotamos hasta hacer espuma. Luego, entre los deditos, entre los espacios de los dedos, también hacemos una pequeña fricción. Luego empezamos dedito por dedito con movimiento circular, lavándolo muy bien. Luego, con nuestras uñas, hacemos como unos pequeños rasguños o arañazos suavemente, obviamente, sobre la palma de la mano con el fin de hacer que nuestras uñas también queden completamente limpias. Y luego hacemos movimiento circular casi hasta el codo para limpiar también esta parte de nuestro cuerpo. Y ahí finalmente si volvemos a introducirlas dentro de la llave y procedemos a secarlas. Más o menos este procedimiento dura entre 20 y 40 segundos. No es mucho el tiempo que nos vamos a demorar haciendo una correcta limpieza de manos. El lavado de las manos con agua y con jabón interrumpe la cadena de transmisión de enfermedades como las que ya mencionamos, como la diarrea, también la neumonía, previene enfermedades de la piel, enfermedades de los ojos y parasitismo intestinal. Entonces, acá tengo una imagen de lo que puede pasar cuando con nuestras manitos no las pasamos por las mucosas, especialmente por los ojos. Miren, puede presentar ojo rojo, puede presentar secreción ocular, edema o hinchazón,
y dolor o ardor que es incontrolable. Entonces, una infección en el ojo puede afectar los párpados o las pestañas, también el recubrimiento interno de nuestro párpado, ocasionando que se vuelva rojo, y generalmente pues también hay dolor, hay visión borrosa y los ojos rojos. Recordemos, chicos y chicas, las manos limpias salvan vidas. Es importante que si de pronto en el sitio donde nos encontramos no contemos rápidamente con un lavamanos para realizar la limpieza, tengamos alcohol o gel desinfectante, de tal manera que la podamos aplicar en nuestras manos mientras nos desplazamos al sitio donde podemos realizar la higiene de manos. Mire que con un simple lavado de manos, obviamente bien hecho, podemos prevenir que se transmitan enfermedades como la neumonía, como la diarrea, como la tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas. Resumamos, ¿cuándo debemos lavar las manos con agua y con jabón? Después de ir al baño, después de cambiar pañales, después de manipular y preparar y ofrecer alimentos, también antes de comer es necesario lavar las manos y después de estar en contacto con elementos contaminados o manipular basuras y objetos de desecho. Entonces, si yo soy una persona que estoy atendiendo público y todo el tiempo estoy en contacto con superficies, en contacto con las personas, pues debo procurar mantener mis manos limpias en todo momento. Entonces, como les decía, si no tengo un lavamanos cerca, mantengo en mi bolsillo un gel antibacterial o un alcohol, de tal manera que pueda aplicarlo en mis manos, realizar una limpieza y luego sí, cuando tenga la oportunidad, desplazarme hasta el baño y hacer la correcta limpieza de manos. Si no puedo o si no tengo el alcohol o el gel desinfectante, debo procurar evitar pasarme mis manos por mis ojos, nariz y boca. ¿Por qué? Porque si yo agarro un alimento, me lo llevo a la boca con mis manos sucias, me puede dar un dolor abdominal y me puede dar una diarrea. O también si toco una superficie que no sé si tenía saliva, si tenía estornudo, si tenía secreción, si tenía chichi, imaginemos cualquier fluido corporal que haya ahí, la pasamos por nuestra boca, también podemos estar incubando una enfermedad en nuestro organismo. Entonces, la invitación es a mantener y a procurar mantener nuestras manos limpias, mantener las superficies de trabajo también limpias y siempre que se presente una patología respiratoria, asistir a su EPS para que les hagan los respectivos exámenes o el respectivo chequeo y se descarte cualquier patología que puede ser grave. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. A continuación les voy a dejar un folleto informativo de cómo lavarse correctamente las manos, otro folleto sobre un resumen, un breve resumen de lo que es riesgo biológico y 3 preguntitas de evaluación que están súper fáciles. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.